en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos al programa de hoy. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y por su compañía y por estar junto a Televisión Nacional. Fíjese que los protagonistas de nuestro programa de hoy son los varones y específicamente los papás de domingo. Titulamos así el programa de hoy. En Chile hay alrededor de 250.000 hombres separados y anulados. Ellos son parte de uno de los bandos de una guerra, realmente, que muchas veces los deja con el corazón herido y la economía bajo cero, porque luego de una separación, la ley confía el cuidado de los hijos a la mamá y ellos, los padres, sufren la pena de visitar a sus hijos puertas afuera. Son los papás de domingo y nuestros invitados de hoy vienen a conversar sobre sus historias. Ellos son Ricardo Moreno, artesano en joyas, Francisco Carrasco, empleado bancario, y José Urra, inspector de calidad, para quienes pido un aplauso de bienvenida. Para saber cómo ustedes se convirtieron en papás de domingo, la pregunta inmediata. ¿Hace cuánto que estás separado, Ricardo? Más o menos 1 año y medio, más o menos. ¿Cuántos años de matrimonio? 10. Después de 10 años de matrimonio te separaste. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 niñitas. ¿De qué edad? Una tiene 4 años y la otra va a cumplir 7. ¿Fue una buena separación o una mala separación? Bueno, al principio yo creo que en una separación no hay ganadores, ¿eh? O sea, pienso que es doloroso para ambas partes. Ambos pierden, ¿no? Claro que sí. Al principio habían acuerdos, o sea, habían varios acuerdos que se hicieron, pero al transcurrir el tiempo fueron faltando las palabras, digamos, los acuerdos fueron quedando a un lado, la ley, digamos, empezó a meterse entre medio. A ver, tú en un principio tuviste acuerdos con tu mujer. Claro. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? O sea, el acuerdo era que yo podía ver a mis hijas. Yeah. O sea, partiendo de la base que la relación, si una relación, digamos, ya no puede continuar, la decisión fue mía. O sea, yo decidí, digamos, terminar la relación, pero sí en condiciones de que mis hijas, porque no tienen culpa de esto, son, en realidad, mayormente que sea, digamos, pensando ahora que estamos nosotros por la parte de la mujer, pienso que los hijos son los más importantes, para mí modo de pensar. Entonces quedamos en eso, o sea, yo lo importante era que mis hijas no tenían culpa, me veían todos los días le iba a acostar, todos los días estaba con ella. Entonces tú pretendiste que eso no cambiara y que la siguieras viendo. Claro, o sea, porque imagínense que pensamos, podía pasar a mayores. Pongamos que nosotros tuviéramos discusiones, los niños también van repercutiendo esas cosas. Exacto. Entonces la idea mía era mantener una relación, digamos, constante con mis hijos, y a la vez tener, digamos, bueno, si no servimos como pareja, pensaba yo que podíamos seguir como amigos. O sea, que es difícil acá. Yo creo que por la cultura, o no sé qué pasará ahí, ¿no? Que siempre terminamos una batalla campal, poco menos. ¿Y esos acuerdos que estaban absolutamente habíamos quedado de acuerdo, en un principio, claro, cambiaron? yo voy a visitarla, qué sé yo, habíamos cierto, incluso en la parte económica también, o sea, había una separación de dinero, yo iba a darle tanto, yo a mi hija me iba a preocupar de eso. Hasta ese minuto la ley no había jugado ni un papel importante. No. Eran acuerdos entre ustedes dos como expareja, digamos. Claro, el problema es allá que dentro de esos acuerdos ella, bueno, yo no quiero dejar mal una posición, pero es la verdad, ¿no? Está una demanda de por medio ya. Ya. Y tú no tenías idea. No sabía. Ya está. Francisco, en tu caso, ¿cuántos años de matrimonio? 4. ¿Y hace cuánto que estás separado? 2 y un poco más. ¿Y tus hijos? ¿Qué edad? Tengo una, se llama Daniela, tiene 3 años. Ya. ¿La separación tuya fue al principio buena? Guerra. ¿O guerra definitivamente, desde un principio? De principio. O sea, yo me separé y a las 2 semanas estaba demandado por alimentos. Y bueno, un trámite que duró aproximadamente 1 año, salió la sentencia. Y de ahí al año siguiente yo también la demandé por visitas. De esto ya hace
7 meses. Al ser una mala separación desde un principio, ¿no hubo nunca una conversación que te diera la oportunidad de visitar a tu hija? Sí, lo que pasa es que yo podía ver a mi hija, yo la tenía que buscar todos los fines de semana, o iba a la casa de ella, o la veía en la plaza, o la veía en el Estadio San Jorge, al banco. Entonces siempre yo la andaba ubicando en algún lado hasta que la encontraba. Y ahí yo la podía ver, no me la podían negar. Al principio... Pero ¿cómo eran esos encuentros con tu hija? O sea, No, tú con te mi hija siempre han encontrabas... sido sensacionales. No Desde por el eso, primer- pero me refiero a que tú te encontrabas con tu hija en el estadio al cual Sí, tú nombras, ¿no es sí. cierto? Y tú te acercabas y bueno, que podías estar cuánto rato con ella. Bueno, de hecho yo siempre tengo que estar con un carabinero delante, o sea, alguien de la familia de ella. Al principio era así, bien claro. Yo llegaba a la casa de ella y a Daniela la podía ver solamente en el living o en el dormitorio de ella, pero siempre había alguien de la familia materna, en este caso, al frente mío, vigilando el caso. ¿Por qué, Francisco? No sé, eso tendrían que preguntárselo a ellos, honestamente, porque siempre han dicho que yo he sido un mal padre. Un mal padre que nunca se preocupó de su hija, que poco menos que las dejé botadas. Y no es así, porque yo siempre he andado preocupado de mi hija, de hecho, de que yo me separé. Creo que cuando la vi por primera vez, a las 3, 4 semanas después de haberme separado, jamás he faltado un fin de semana buscando a mi hija. Siempre. Es una situación difícil, Francisco. Terrible. Porque la verdad las cosas que yo como pareja con la madre de Daniela ya no tenemos nada más que hacer. Pero Daniela y yo tenemos un montón de cosas más que hacer. Además que ella es tremendamente alegre, es una niña que a mí me ve y disfruta viéndome. Entonces, ¿por qué prohibirle eso? Los que se separan son los cónyuges, no los Exacto, padres. Exacto. Y eso parece que cuesta aceptarlo a la sociedad en que vivimos. Muchísimo. Amigo mío, a usted, ¿cuántos años de matrimonio? Bueno, yo todavía no cumplo el año. Alcancé a estar casado 3 meses. Solamente 3 meses. 3 meses. Bueno, luego de eso vino mi separación, de hecho, no legalmente. ¿Tú tienes cuántos hijos? Una hija de 1 año 5 meses. Bien. Bueno, con respecto a la separación, fue pésima. Partimos del hecho de que ella se fue de la casa de la mamá, y de ahí estuve aproximadamente 1 mes y medio, casi 2 meses sin poder ver a mi hija. Sin poder verla, dices tú. Claro. O sea, definitivamente no te daban la oportunidad de ver a tu hija. En una oportunidad fui, bueno, prácticamente mi separación fue casi en Navidad. En Navidad me acerqué tratando vanamente de verla, y yo te digo, me fue imposible, no pude, la verdad. Tú entenderás que una fecha tan especial como que todo padre desea tener al menos la oportunidad de tener al hijo al lado. Una Navidad como la que pasé, yo te digo, es terrible. Y no ven hacia ningún otro lado. De hecho, yo te digo, dentro de ese mes y medio, la única vez que pude ver a mi hija fue un rato para Navidad, fueron 5 minutos. Y después no la pude ver ya hasta mediados de enero, porque después ya salió de vacaciones, todo eso lo estipuló. Y no, me fue imposible, esa fue la verdad. Después, cuando ya realmente la pude ver, a todo esto tuve 3, 4, casi 4 demandas de por medio. ¿Demanda de qué tipo? Mira, las 2 primeras fueron por una supuesta agresión intrafamiliar, que el abogado de ella le aconsejó que era como recomendable, no sé en qué sentido, poner este tipo de demandas para como hacer un poco de concientización en cuanto al juez y todo eso. En cuanto a esas demandas, bueno, fuimos a lo que es el tribunal. En ese momento el actuario que nos tocó dictaminó algo provisorio. ¿Ya? Ese algo estipulaba una cantidad de mi sueldo, ¿Sí? y a la vez determinaba un régimen de visitas provisorio. Todo provisorio, Todo nada provisorio, definitivo. Nada definitivo. Eso era por aproximadamente 3 meses. Y eso ha ido cambiando. Actualmente, bueno, después vino lo que es la demanda derechamente por la parte alimenticia, y después yo interpuse una demanda por régimen de visita. Ahí Ahí la respuesta de la otra parte. Claro.
Se encuentra con nosotros Jorge Cucurella, psicólogo, experto en el tema. Y yo quisiera preguntarte inmediatamente, Jorge, aquí hay una situación en la cual hay dos adultos involucrados, ¿no es cierto? Pero principalmente hay gente pequeñita que no tiene pito que tocar, como decimos en buen chileno, y que lo pasa muy mal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa que por esas mentes y por esos corazoncitos de niños que se ven en esta situación? Entre un tira y afloja entre los padres. La puedes ver este fin de semana, pero el próximo no. O estoy enojada contigo, no puedes ver a la niña. ¿Qué pasa con estos chiquititos? Mira, yo creo que primero que nada bueno, afortunadamente no todas las situaciones son tan fuertes y tan terribles como las que acabamos de escuchar, digamos. Y probablemente en un futuro, no sé, en 2 o 3 años, a lo mejor estas situaciones van a haber cambiado y sean mejores. Ojalá que así sea. Ahora, en el caso concreto de estas situaciones, yo creo que en los niños que son pequeñitos se pueden generar distintos sentimientos. Uno podría especular, digamos, si esto sigue así en los próximos años. Uno podría especular, bueno, de partir una mala imagen del mundo adulto. O sea, claramente un mundo que no se entiende, que pretende imponernos su verdad, su autoridad, etcétera, y con qué ropa, ¿te fijas? Una mala imagen del mundo adulto. De pronto una mala imagen del papá y de la mamá, mala imagen paterna y materna. Y eso sí te puede traer una gran cantidad de problemas a futuro, digamos. Yo creo que eso podría ser lo principal. Un niño que ve que él no puede ver al padre porque la mamá no quiere. Porque he sabido en muchos casos que dice mamá, pero yo quiero estar con mi papá este fin de semana. No, es que este fin de semana no vas a ver a tu papá. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo queda la mamá ante ese niño? Yo creo que la mamá, y ahí las madres que hacen eso cometen un grave error, porque ellas están ganando una mala imagen frente a sus propios hijos, en vez de dar una mala imagen del padre, como en muchos casos por rencor es lo que pretenden, digamos. Ellas quedan mal frente a su hijo porque ellas están impidiendo que el niño vea a un padre que también quiere. O sea, el niño quiere al papá y quiere a la mamá, los quiere a los dos, ojalá juntos, pero ya que están separados los quiere a los dos y ojalá se lleven bien. Ese es el ideal, ideal entre comillas, digamos, para ellos cuando el matrimonio se ha terminado. Si uno de los dos impide eso, el que lo impide es el que es más identificado, asociado con esta situación mala, digamos. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los papás de Domingo? ¿Qué pasa con un hombre que tiene que luchar vía legal por ver a sus hijos? Bueno, yo creo que lo que hemos visto es bastante duro y creo que puede provocar muchos, lo que yo he visto en muchas personas, sentimientos diferentes, soledad, inseguridad. Bueno, en algunos casos hay culpas de por medio, reales o no, digamos, pero hay culpas. Y creo que provoca un quiebre bastante intenso, porque si tú lo miras de alguna forma, cuando en estos casos, digamos, la mamá se quedó con ese mundo que habían construido juntos, digamos. Ese mundo que era con una casa, con un hogar, con un televisor, un refrigerador, una mesa, una casa, un hijo, digamos, como parte de esta cosa. Ella se quedó con este mundo. Y el papá se fue o bien a un departamento soltero a vivir con un amigo o, en el mejor de los casos, con su papá. O si es que pudo rehacer su vida con otra pareja, digamos. Que dada esta relación sería una relación bastante dura la próxima, digamos. Tú planteas que hay sentimientos de culpa. ¿Han sentido ustedes culpabilidad, José? Yo creo que, en general, todos tenemos un cierto grado de culpa en una separación. Tienes que partir de la base que los problemas se generan no de un solo lado. Se generan por parte de ambos, en diferentes grados obviamente, pero igual el sentimiento de culpa es grande, sobre todo hacia los hijos. Ricardo, suspira Ricardo. ¿Te sientes identificado con lo que han dicho José y Francisco? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que siempre hay una culpa. Los niños son los que sufren, ¿no? Solo en el 25 o 30% de los casos el padre gana la tuición de los hijos. Ya le vamos a preguntar al abogado cómo puede lograr un padre la tuición de los hijos. Y la única forma que puede estar al cuidado de sus hijos es logrando un acuerdo con la madre o a través de la alternativa de un juicio de tuición que dura aproximadamente 2 años. Y como en la guerra todos pierden, especialmente los niños, nosotros quisimos tratar este tema hoy día. No se vaya, estamos hablando de papás de Domingo. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Hay 2 alternativas en esto de ser papás de Domingo. Hay algunos, como nuestros invitados, que lo pasan muy mal, que viven pendientes de poder ver a sus hijos, y otros que también viven una larga fiesta de solteros después de la separación. Es demasiado común que este papá, que está muy ocupado recuperando la libertad, prometa visitar a sus hijos un determinado día y después llame avisando que va el día siguiente.
O que diga voy a ir a pasarlos a buscar a las 6 y no llegue. Como todo el mundo sabe, las discusiones por asuntos económicos con la ex pasa por un verdadero tira y afloja, en el cual los niños están en el medio. Y muchas veces, que es lo más importante, son mensajeros de recados de uno u otro padre. Y eso, lamentablemente, no va en beneficio de los niños. Se encuentra con nosotros Patricia Silva. Ella es abogada especialista en Derecho de la Familia. Patricia, yo planteaba antes de irnos a comerciales lo de la tuición. ¿Cómo, o por qué, mejor dicho, por qué es tan difícil que un padre logre la tuición de los hijos? La verdad que eso tiene que ver un poco con las bases de nuestro sistema jurídico legal, ¿no? Yeah. En el cual se entiende que se entrega la tuición de los hijos, que es el cuidado personal de estos, a la madre, ¿ya? Y la ley establece que se podría, en este caso, que el padre podría demandar, por ejemplo, la tuición. La ley habla del caso que la madre fuera depravada y que con esta depravación, digamos, pudiera pervertir a los hijos. O sea, estamos hablando de causales muy, muy graves, digamos. Claro, también plantea que sea una alcohólica crónica, por ejemplo. Claro, porque habla también la ley, digamos, que se le puede incluso privar la tuición tanto a la madre como al padre, si la tuviera, en el caso cuando hay inhabilidad física o moral de ambos, digamos. En el caso, como dices tú, de alcohólicos, ¿verdad? En el caso que ha habido un maltrato grave, por ejemplo, que llegue a causar, que pone en peligro la vida de los hijos, de drogadicción, etcétera, digamos, una serie, hay abandono de los hijos, etcétera. Pero esto tiene que ver, Paulina, con el hecho de que la ley entrega a la madre la crianza de los hijos, digamos, y el padre, digamos, este rol de proveedor, que es bastante complicado, que tiene que ver con una cosa sociocultural, digamos. O sea, no es culpa de la madre ni es culpa del padre, tiene que ver con el sistema como que funciona así, digamos. Si lo pensamos de otra forma, si la ley entregara la tuición al padre, por ejemplo, el sistema nuestro no está preparado para eso. ¿Qué harían, por ejemplo, el padre que trabaja? ¿Dónde dejaría a los hijos? Claro. O sea, el problema que tienen hoy día las madres que trabajan, que tienen que estar corriendo, que me lo cuide la nana, una vecina, mi mamá, la sala cuna, a lo mejor de los casos, y cuando se llega a tener derecho a ella, etcétera. O sea, el sistema tampoco está preparado para esta demanda que es absolutamente legítima. O sea, qué mejor que en caso de una separación, que no es el modelo ideal, evidentemente, pero en el caso que ocurra esto, en definitiva, los hijos puedan estar tanto con el padre y con la madre en la misma proporción, digamos, que no noten este cambio que ya es bastante fuerte, digamos. Ahora, ¿los hijos en algún minuto pueden elegir con quién irse a vivir? La verdad que la ley entrega la posibilidad al juez de llamar al hijo puber en el caso, por ejemplo, y preguntar, digamos, opiniones, pero no es que puede decir. De un niño puber, ¿en qué edad? Perdona, entre los 12 años la mujer y 14 años el niño. Yeah. En el caso que el juez pudiera considerar, digamos, que fuera útil, pero el juez no se va jamás a fundamentar en la decisión que pueda tener el hijo de irse con uno u otro, porque comprenderás que ese peso para el hijo es bastante fuerte. Imagínate que el hijo tuviera que decidir, que en él recayera la decisión de decir con mi madre o con mi padre. O sea, si tú pones yo creo que Jorge podría explicarnos bien lo que implicaría eso, digamos. En el caso, Jorge, de los niños, hay un sentimiento de que si quiere estar con la mamá, que queda mal el papá. Va a pensar que lo quiere menos, ¿no? Claro, tú lo estás haciendo elegir entre el amor y el amor. No, es una culpa con la cual la cargaría para toda su vida, digamos. Y muchos padres hacen eso, o sea, creyendo ser democráticos de alguna manera, digamos, o no egoístas, dan a elegir al niño con quién te quieres ir, con quién quieres estar tú. Eso es fatal, eso es terrible. Son los adultos los encargados de responder esas preguntas, no los hijos, claramente. Así es. Los únicos perjudicados aquí son los niños. Ricardo, tú llegaste a un régimen de visita. ¿Nos podrías contar en qué consiste? ¿Cuándo ves a tu hija? ¿A qué hora la ves? ¿Qué días lo ves? El régimen que tengo yo es el régimen de domingo. Ya. O sea, eres papá de domingo. Soy papá de domingo, por eso estoy acá. Lo importante es que se conozca la realidad, el otro lado. Siempre nosotros miramos cierto aspecto de la parte femenina, pero también tenemos que pensar que, por ejemplo, el régimen mío es de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. No puedo llevarla a mi casa de mis viejos, o sea, el padre no puedo llevarla, ni a mi casa actual. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el juez determinó que, porque hay una demanda entre mi ex
Sí. mujer Sí. hacia mi madre, entonces no podía, esto ya meses atrás, ¿no? Entonces no podía llegar mis hijas, siendo que se criaron prácticamente en mi casa, no podían, No pueden ir a la casa de tu no mamá. podían visitar. ¿Y por qué no pueden ir a tu casa, en la cual donde vives tú ahora? Porque resulta que tiene que primero ir un asistente social. En realidad el proceso, el problema del proceso acá, pienso yo en Chile, es realmente Engorroso. fastidioso. O sea, van postergándolo a uno. Yo he ido no sé cuántas veces al juzgado, me han citado no sé cuántas veces, y no quedamos en nada. Bueno, ¿y entonces dónde ves a tus hijas? En la calle, En la calle. claro. O sea, lo que pasa, yo voy a retirarla a la casa, Sí. a mi ex casa, Sí. porque yo le elegí la casa ahí. Las tengo que llevar a un lugar, a Fantasylandia. Ya. Somos los papás de Fantasylandia, somos papás de... El zoológico. Claro, del Ah. muñequito que le llevamos el fin de semana. O sea, yo creo que el espacio que yo pido es el espacio que yo tenía. Un poco, yo sé que, lógico, por la relación, digamos que ahora no hay, no es lo mismo, pero, por ejemplo, poderle servir una taza de té a mi hija, por ejemplo. Por decirle, la hora, qué sé yo, de las 3, decirle, le dio sueño, ¿no? Jugó Quiere- un montón, puedo ir a acostarla. O sea, si yo no soy un monstruo. O sea, yo digo, ¿qué daño hace la mujer en el aspecto de quitarle a uno la visita de mis hijas, por ejemplo, el caso mío, si no se dan cuenta que están haciendo un daño a ellas mismas? Si mi hija, poco menos, le falta tiempo a ella porque nadie la, qué sé yo, de quedarse más tiempo conmigo. Pero yo creo que el daño se lo hacen más a los niños. Más que a uno, si uno sigue la vida continúa y va a pasar eso. Pero los niños son los que uno tiene que preocuparse. ¿Te han amenazado con que no los vas a ver más? Podría decir que no, pero está limitada la visita. Encuentro que la justicia, pienso yo, voy a tocar esa parte, no contempla digamos, el derecho propio que puedo tener yo como padre. O sea que hay una ley que dice, se acabó y tú una hora determinada y no hay más. ¿Y qué pasa con tus sentimientos? Bueno, eso es lo que se juega, ¿no? O sea, aquí está en frío como todas las cosas. La ley es fría. Entonces parte, por ejemplo, yo lo que alegaba, si sacamos la cuenta, yo veo a mis hijas 4 veces al mes, 7 horas. Si sacamos cuentas anuales, que no la puedo ver ni Pascua ni Año Nuevo, tampoco las pude tener. Eso es otra cosa también. Que Pero la tú ley podrías tampoco- exigirlo. Lo exigí y tengo una demanda con eso. Yo no pude verla en la Pascua de Nuevo, que fue tal como dice, era horrible también. Entonces, lo que voy yo, nosotros no tenemos una visita ni del 10% anual. O sea, ¿qué puedo pensar yo que mis hijas con el tiempo, o una de dos, o la ley me hace que yo me vaya, como muchos padres se van y dejan a sus hijos votados, porque tanto el proceso que hay, que hacen que uno este domingo irá a verla, no sé, y bueno, si hay un resentimiento de por medio, los hijos Se van aburren, quedando, ¿no? claro, y van quedando con uno, papá, esto aquí, o mi mamá no quiere que yo te diga esto, porque tratan de quedar bien conmigo y tratan de quedar bien con ella. Pero no ese es el problema. Entonces yo lo que quiero hacer yo es una cosa, no sé, ampliar un poco la mentalidad, que sea un poco más común. Francisco, tú escuchabas con mucha atención a Ricardo y parece que compartes un poco los sentimientos que hay Lo en que pasa juego. es que todos los problemas de nosotros son muy similares, ¿ya? Y cambia la manera de ser nomás, cómo partió el problema, pero al final es todo lo mismo. Yo te puedo decir ¿Tú que... también ves a tu hija solamente los domingos? Mira, ¿sabes que yo me quería alargar un poquito y partir de más atrás? A ver. Yo cuando mi hija nació, a mí me quitaron mi hija. ¿Cómo así? Mi hija nació para su madre y para su abuela. Las únicas que podían verla, las únicas que cuidaban a la niña. Ni mi madre, ni mis amigos, ni nadie podía verla. Porque no me la vaya a despertar, que aquí, que allá, que esto, que esto. Te puedo decir, más aún, que Daniela cuando tenía como 5 o 6 meses, por primera vez yo salí solo con ella, solo, A los 6 meses. a los 6 meses, y me acusaron a carabineros. Bueno, tu historia ha sido bastante Entonces, dramática, por decirlo así, ¿no? Para que tú veas, ya después de esto pasaron como 6 meses más y ocurrió la separación definitiva. Y buscar a mi hija todas las semanas y el mismo cuento, verla para ¿Cuándo atrás. llegaste ya a la cosa definitiva de Hace una... 7 meses atrás la demandé por visitas. Ya. En estos momentos la tengo que ver los días sábados de 10 a 12 dentro del segundo tribunal. ¿Cómo? O sea, Dentro ¿tú del ves a tu segundo hija juzgado. el día sábado en un tribunal? Sí, dentro de él, y no puedo salir de él. No puedo salir de él. Así es la sentencia.
A ver, aquí hay una abogada y a mí me llama muchísimo la atención que la ley, que se supone debe proteger a los niños, determine que un padre vea a su hija dentro de un tribunal. ¿Por qué? ¿A qué se debe y qué tiene que haber expuesto la madre para que hayan hecho esa sentencia contra el padre? La verdad que yo no puedo estar de acuerdo tampoco en una situación como esa, ¿no? Pero en definitiva habría que ver el procedimiento y ver cuáles son las causales imputadas que tiene que ver con que el niño corriera algún peligro serio, digamos, bajo el cuidado Del papá. Del papá, digamos, en este caso, digamos. ¿Eh? O sea, son situaciones bastante excepcionales, pero tienen que ver, digamos, con haber probado alguna causal o que hayan antecedentes graves, serios, que consten del proceso, que la madre en este caso, o quien tenga la tuición del hijo, digamos, de la hija, haya podido aportar al proceso, que el juez haya llegado a concluir, digamos, limitar de esa forma la visita. ¿Tú tienes claro, Francisco, qué dice el proceso para que a ti te hayan Sí, dicho que no. ves a tu hija en un tribunal? Por supuesto, bueno, yo al hacer la demanda yo solicité todos los fines de semana completos y ella dijo que yo era consumidor de drogas, que tenía también un carácter muy agresivo, que le había pegado al rector de la universidad donde yo estudiaba y que mis padres también tenían mal vivir. Entonces, yo quiero entender al juez bajo el sentido de que ella dictó esto suponiendo que esto podría haber sido realidad, porque bajo ningún punto de vista lo acepto. De hecho, yo pedí que se me hicieran todos los exámenes de drogas y todo ese cuento, y de hecho mañana tengo que ir a uno para demostrar que no soy consumidor O de sea, drogas. que si eso se comprueba, tú vas a poder cambiar No sé. ese régimen de Eso visitas. ¿Sí? eso yo no lo sé. ¿Ya? Entonces, pero es que aquí va más allá. Yo creo que no se le puede permitir a la mujer decir cualquier cosa, porque con esto dilatan el proceso como quieren. Ahora, lo Francisco, manejan como quieren. En eso estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero ir a una cosa que yo creo que es más importante. El periodo de esas 2 horas que tú tienes para ver a tu hija en un tribunal, ¿qué relación se puede mantener con una hija en un tribunal, en la sala del tribunal? Bueno, también aquí hay otra cosa. O sea, a mí dicen que yo puedo verla. O sea, la madre de Daniela dice que yo pueda ver a Daniela en estas circunstancias, pero eso es para el juzgado, ¿no? Porque la verdad las cosas que yo, antes de demandarla, yo podía salir todos los domingos con mi hija. Cuando ella iba a misa, la madre iba a misa, yo podía sacar a mi hija, íbamos a los juegos, a cualquier parte y salíamos. O sea, tenía 1 hora y media. Lo que yo quería era más tiempo. Por eso la demandé. Ahora, en este cuento... Saliste perjudicado, absolutamente. No sé si tan perjudicado o no, pero la verdad las cosas es que la primera vez que yo fui a los tribunales, vi a otro papá que estaba ahí también con su hija, me dio mucha pena, yo aprendí de él un montón y le dije a la madre Daniela que yo no volví a pisar ese tribunal, así que nos pusiéramos de acuerdo y la próxima semana, aunque yo tuviese que andar con ella también, íbamos a alguna parte, pero no dentro de los tribunales, porque es lamentable, o sea, es tétrico. Me imagino que no debe ser Es una situación sala que tú no te imaginas, o sea, agradable una sala para irla con que una- no debe ser de 20 metros cuadrados. No es un ambiente para niños tampoco. No, para nada. Para nada, ¿no? José, ¿cómo fue el acuerdo que tú tuviste con tu mujer para ver a... En primera instancia se llegó a un régimen de visita de día domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Y ¿Lo Tenía has que podido estar- cumplir eso? Bueno, en el lapso que duró, porque todo esto, como fue dictaminado en un tribunal de letras, Sí. no rige para un tribunal de menores, fue algo provisorio. Ya. Eso duró aproximadamente 3 meses. Después de eso, antes que terminara ese plazo, yo puse una demanda por visitas, netamente tal. La idea era la siguiente, que la niña, como ella trabajaba, yo trabajo, la niña fue criada desde los 3 meses en mi casa con mis papás. ¿Y por qué, siendo que ahora, todo porque estábamos, bueno, obviamente estábamos peleados, estábamos divorciados, ¿por qué ahora ellos no la podían cuidar? Si le habían entregado todo el cariño que la niña necesitaba y ahora estaba en un jardín. José, ¿has podido ver a tu hija? Porque vemos que esto es demanda por aquí, demanda por allá, ¿no es cierto? Juicio, peleas, pero ¿has podido ver a tu hija? ¿La puedes ver? Actualmente, sí. ¿Cuándo la ves? Se llegó al acuerdo de que la niña fuera cuidada en mi casa de lunes a viernes. Ah, ya. Eso lo dictaminamos o llegamos al acuerdo nosotros. Ya. ¿Por qué? Porque
tal como decían ellos, todo lo que se refiere a demanda judicial Se es demasiado alarga. lento. Ya. Y la juez puede dictaminar, qué sé yo, 20 trámites y tú tienes que estar entre medio, De esos días de lunes a jueves, a viernes. de lunes a viernes, la niña está en la casa de tus papás. Claro. Y ahí tú la puedes ver. Cuando estoy, porque yo trabajo en turno. Ya. Turno de noche, perfectamente la puedo ver. Fin de Y ahí semana. la gozas y... Claro, ahí ya estoy más tiempo con ella, 8 horas aproximadamente. ¿Qué hace un hombre con una niñita de 1 año, 5 meses, durante 4 horas en un día de domingo? Tiene que salir con un bolso, igual que la mamá, con pañales, con Claro, mamadera. pañales, mamadera. Bueno, yo normalmente la llevaba a mi casa porque mis papás no me perdonaban el hecho de, bueno, no poderla ver durante toda una semana y más encima el día domingo que podían estar con ella y yo quería la sacar, ¿no? La idea era que estuviera en un ambiente familiar. Y la podías cuidar sin ningún tipo de problema. Claro, pero el problema fue el siguiente, que en ese tiempo que yo no la pude ver, la niña, porque ella no me vio en ningún momento, por así decirlo, me veía 5 minutos y me vio una sola vez 5 minutos. Y en ese tiempo la niña, bueno, era muy chica y Sí. se olvidó de mí Se olvidó de ti como papá. como papá. No te reconocía para nada. Después cuando ya volví a buscarla, yo te digo, estuvo llorando, habrá sido unos 10 minutos, pero gritos. Claro, porque no conocía a esta persona. No, era un desconocido al que llegaba en brazos, trataba de soltarse, trataba de ir con ella. Yo digo, a mí fue un drama. Para ti fue un drama y para la pequeñita también. No, yo creo que, obvio, para ella también. Durante la primera época de separación, llegar a un acuerdo civilizado parece casi imposible y nuestros invitados nos han corroborado esto. Cuando el diálogo de la pareja se rompe absolutamente, se llega a través de un juez a un régimen de visitas donde los horarios y las condiciones son súper estrictos. Una situación en la cual los mayores lo pasan mal, pero los niños lo pasan pésimo. Ya volvemos. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos hablando de los papás de domingo y también de sus hijos, de toda la semana. ¿Ah? Ellos están en el centro de esta tormenta, tratando de seguir amando, respetando al papá y a la mamá al mismo tiempo. Y mientras uno descalifica al otro, las dos familias se pelean y llueven los insultos y siempre los niños están entendiendo, ¿no es cierto?, que es malo quizás estar tanto con el papá, que la mamá se queda sola. En fin, los más perjudicados son los niños. ¿Qué hacen los varones cuando vemos que en este programa se ha planteado que como que la ley los está dejando de lado? Tenemos acá a una persona en el público. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Tu nombre? Francisco Muñoz. Y Francisco nos contaba mientras estábamos en comerciales que ustedes han creado como una unión, están haciendo algo en beneficio de una igualdad de derechos. Sí, se creó una agrupación de padres por la igualdad de derechos ante los hijos, que nosotros estamos tratando de que exista una igualdad de condiciones cuando nosotros queremos interponer una demanda por tuición de nuestros hijos, porque consideramos que los tiempos han cambiado y que nosotros somos tan capaces como las madres de cuidar y velar por nuestros hijos, ya que si ellas muchas veces cuando están trabajando dejan a los niños al cuidado de sus padres, nosotros también tenemos padres que son responsables y también nosotros nos vamos a hacer responsables por el cuidado de nuestros hijos. ¿Cómo va eso? ¿Han tenido una buena acogida o no? Bastante bien, bastante bien. Acá en Santiago la agrupación partió a mediados de enero y hay más de 300, 400 padres que están inscritos en la agrupación. La agrupación está a cargo de Sebastián Bustamante, que también está acá presente. Yo soy el representante de Valparaíso de la agrupación, por eso vine hoy día a tu programa, que ha sido muy bueno, y queremos que muchos más padres se inscriban con nosotros, porque ya por lo menos dimos un paso importante. Fuimos recibidos por la Comisión Familia de la Cámara de Diputados y pensamos que ellos están muy interesados en el tema y al parecer se va a legislar sobre el tema. Una pregunta, ustedes no están luchando solamente por los derechos de ustedes, sino que se están preocupando por los niños, ¿no? Eso es lo más importante, si aquí, desgraciadamente... Aquí yo no quiero que quede en el programa, te fijas, como que los adultos pueden ser las víctimas, que las víctimas son los niños de una separación y de tener papás de domingo. Pero por supuesto yo encuentro inconcebible que de repente uno que ha vivido toda su vida con un hijo, una persona que no te conoce, que no conoce a tu hijo, dictamine que tú lo puedes ver 6 horas a la semana. Nosotros queremos proteger al menor, porque la ley protege a la madre y no al menor. Gracias. A ver, tú me decías que estás, por favor. A ver, école. Tú me ayudas aquí con mi pie. ¿Tu nombre? Sebastián Bustamante, ¿ya? Yo estoy en calidad de representante de esta agrupación. Yo quería hacer mención a 2 cosas que acotaron tanto los testimoniales, ya que afortunadamente para ustedes no han sido los peores casos.
¿ya? En nuestra agrupación hay papás que hace años que no ven los niños, tan simple y llanamente por dos razones. Primero, la desigualdad que tenemos, los prejuicios que nos hacemos presentes como padres en los tribunales de menores, y la otra, la denegación de justicia, lamentablemente, en nuestros tribunales. ¿Ya? Los papás estaban escuchando recién que habían interpuesto una demanda y al mes estaban viendo a los niños. Es estupendo. La señora abogada sabe perfectamente que en nuestros tribunales de Santiago los comparendos no se dictan por lo menos al tercer mes. ¿Ya? Cosa totalmente aberrante. Éramos papás antes de separarnos y seguimos siendo papás aún separados. Y los niños querían al papá y querían a la mamá. Afortunadamente, le digo a los testimoniales que antes fueron ustedes el papito bueno y siguen siendo el papito bueno. Mientras eso sigue así, las cosas van bien. Lamentablemente, la realidad de muchos papás es que los que antes eran buenos, ahora son los malos, y los niños no quieren salir con los papás, pese a nuestra preocupación que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes ya en los últimos minutos del programa la relación que ustedes pueden mantener cuando tienen un régimen de visita. Francisco, tú cuando estás con tu hija, ¿qué pretendes con ella? ¿Qué tratas de entregarle a ella en los minutos? Lo que trato de entregarle, yo creo que lo que yo le doy a Daniela es su libertad, porque me fascina que corra, que grite, que juegue, y conmigo lo tiene. No así cuando está en su casa, porque ella es cuidada por unos abuelos que ya tienen sus años y... ¿Te da pena cuando la dejas? No, todo lo contrario, me fascina verla. No, pero cuando la vas a dejar, cuando ya no la vas a tener y sabes que va a pasar una semana. Es un dramón porque Daniela se pone a llorar y papito, y no te vayas, y quédate un ratito, y como es buena para dilatar las cosas, inventa cosas para que me quede un rato más. ¿Cómo qué cosas inventa tu hija? Vamos donde mi primo, vamos a ver un primo que vive atrás, vamos a verlo, o juguemos acá, o hagamos esta otra cosa, pero siempre 2 o 3 cosas antes de que yo me vaya. Ricardo, ¿lo mismo pasa con tus hijas? O sea, más o menos semejante, ¿eh? O sea, las niñas siempre... ¿Utilizan algún...? Siempre va a ser, los niños son niños, o sea, está claro, y la imagen como padre, bueno, la mantienen ellos, ¿no? La idea es siempre uno ser sincero y decirle la verdad, o sea, en un principio para mí fue así. Y creo que lo que yo espero es que sea una equidad, ¿no? Nada más, o sea, que no los pongan en una posición tan... como que el papá se fue de la casa y el que es el horroroso, malo de la ¿no? película. Claro, eso es todo. Yo espero que los niños tengan, digamos, a futuro, digamos, un espacio ellos con sus padres, o sea, con el papá, digamos, en este caso. Acá hay un psicólogo, yo creo que es básico que al final del programa podamos dar un mensaje a la familia entera, porque ya nos quedó más que claro que los niños son el principal tema de los papás de domingo. Recomendaciones para que esta situación no vaya en desmedro de los niños. ¿Algún mensaje directo a la mamá? Sí, yo creo que hay un mensaje directo un poco a todo el mundo. O sea, yo creo que claramente los hijos no son víctimas de las separaciones, son víctimas en ese caso también de los matrimonios que siguen viviendo juntos. Los hijos son víctimas de una mala relación entre los padres, estén estos juntos o estén separados, básicamente eso. Y son víctimas de padres inmaduros. Cuando la relación entre los padres separados es buena y cuando esos padres, papá y mamá, son adultos maduros y responsables, los niños no son víctimas de nada. Eso puede ser muy bueno. Y esos niños pueden tener incluso posibilidades distintas y nuevas de desarrollo en relación a los hijos de papás que nunca se han separado. Pueden ser más felices incluso. Pueden ser incluso más felices. La separación es una solución a algo que era un problema. ¿Te fijas? En ese sentido puede ser, incluso llegar a ser mejor que lo que había antes. Pero eso requiere de una buena relación. No es la separación en sí lo que daña a los niños, es la calidad de la relación. Y hay muchos matrimonios que no se separan nunca y que tienen una relación muy mala y la consulta de psicólogos y psiquiatras está llena de niños y adolescentes cuyos papás jamás se han separado. Pero que tienen una pésima... Pero que tienen una mala relación. Una mala relación. Patricia, consejos prácticos para una buena separación, para llegar a un buen régimen de visitas, para un acuerdo normal entre gente adulta. Primera cosa, yo creo que hay que entender, tanto el padre como la madre, que no hay dueños de los hijos, digamos, ni dueñas de los hijos. Y por lo tanto, los casos que aquí hemos escuchado no son la mayoría, digamos. Hay muchos padres que se han separado y que han logrado un acuerdo extrajudicial. Y podría señalar, por ejemplo, que ese acuerdo de visita, también de pensión de alimentos, porque no solamente hay un derecho del padre a ver a los hijos, también hay un deber, de cierto, de poder de concurrir, digamos, a la crianza, a la educación y los gastos de que esto implica. Y por lo tanto, que los padres que lleguen a un acuerdo lo hagan por escrito, digamos,
vayan al tribunal y pasen este avenimiento para que el tribunal ratifique este Que no acuerdo quede que todo ha en palabras. llegado voluntariamente, digamos. Ahora, son muchos los casos que se han solucionado así, digamos. Yo creo que no me equivocaría si digo que es mayor la cantidad de padres que se han puesto de acuerdo con lo que tiene que ver la relación que van a sostener, digamos, luego de una separación. Pero como digo, derechos y deberes, no solamente los derechos, también los deberes de alimentar. Después de muchos domingos tristes, cualquier padre llega a la sana conclusión que lo mejor es intentar un diálogo sereno y permanente con la exmujer. Lo ideal es llegar al máximo grado de acuerdo sobre la educación que quieren dar a los niños, pero sobre todo, sabe que conversar los problemas pendientes en privado y no utilizar los niños. El aplauso para nuestros invitados, para nuestros especialistas, y prometo un programa 2. Muchísimas gracias. Deja las palabras liberar tu corazón, tu corazón. Ya viene el festival